En el módulo anterior vimos el arte de hacer preguntas para indagar acerca de las necesidades del cliente. Esa primera parte de la conversación debió haber terminado en un lo que necesito es, idealmente, o algo parecido. Si el cliente no te ha transmitido cuál es su necesidad o tú no has comprendido realmente cuál es su necesidad, no se te ocurra presentar la oferta. Todavía no. No es el momento. Solamente presentas la oferta cuando el cliente ha sido suficientemente explícito y ha respondido a tus preguntas y tú has indagado sabiamente y logras entender realmente cuál es su necesidad. Llegó el momento de presentar el producto, hacer una presentación efectiva. Y aquí lo interesante es que hacemos relación con nuestra propuesta de valor. En la propuesta de valor nosotros incorporamos una serie de elementos, de características, ¿te acuerdas? Que eran funcionales, comerciales e intangibles. Aquí es donde tú tienes que actuar con destreza para ver cómo vas a presentar tu oferta. ¿Qué parte de tu propuesta de valor es la que vas a explicitar a ese cliente? No puedes presentar todos los atributos, sino sería una presentación infinita, pero sí tienes que presentar aquellos elementos de tu propuesta de valor que le hagan sentido a ese cliente. A ese cliente ya le preguntaste cuál es su necesidad, para qué lo necesita, en qué lo va a ocupar, ya te entregó información. Por lo tanto, lo que se espera de ti ahora es que selecciones de tu caja de herramientas cuáles son las herramientas que vas a usar para presentar esa propuesta. Todas esas cosas que llevas metafóricamente en un maletín, tú no puedes entregarlas todas. Tú tienes que seleccionar aquellas que a ese cliente le hagan sentido. Como sugerencia, nunca hagas una presentación de la oferta igual a otra. Todos los clientes podemos tener ciertas necesidades comunes, pero en ningún caso es exactamente la misma necesidad. Es como pintar. Imagínate que tú tienes lápices de colores. Tienes 24 colores, esos son los lápices que habitualmente vienen en las cajas de lápices de colores de los niños. ¿Qué lápices ocuparías si es que alguien te dice, mira, quiero que pintes un paisaje nocturno de otoño? ¿Qué colores vas a usar? Probablemente vas a usar algunos colores oscuros, ¿no es cierto? Unos grises, unos negros, unos morados, quizás algo de alguna luz, pero vas a adaptar los colores que vas a usar, que vas a seleccionar de tu caja de lápices al cuadro que te pidieron que pintaras. Ahora, otra persona te puede decir, mira, quiero que pintes un florero con margaritas. ¿Qué lápices de colores vas a usar? Probablemente el amarillo, el blanco, el azul, el verde, el rojo, en fin. Son colores que en algunos casos pueden ser los mismos que el anterior, algunos diferentes, pero tú identificas cuál es la necesidad de ese cuadro que te piden que pintes. Los colores son los elementos que vas a usar de tu propuesta de valor para esa presentación. ¿Se entiende? En otro ejemplo, cuando el gaffiter concurre a una casa porque, no sé, hay alguna filtración de agua. El síntoma, lo que ocurre es que hay agua que está filtrando. Y el gaffiter va al domicilio y examina dónde se produce la avería, investiga, indaga, pregunta, y luego, cuando llegue el momento de determinar qué es lo que hay que hacer, ese gaffiter busca en su caja de herramientas aquellas herramientas que le sirven para resolver ese problema, y a lo mejor va a tener que usar cosas que no tenía en mente, cosas adicionales, cosas que ocupa porque la instalación de las cañerías, de los grifos, va por un conducto distinto. Aquí es usar la inteligencia y que el cliente vea, primero, que no tienes una presentación estándar. Dos, que vea que tu presentación se adapta a las necesidades de ese cliente. Tres, te lo hace más desafiante y más entretenido para ti de entender cómo preparas esta nueva presentación, que es distinta a la anterior. Por lo tanto, eso te va a ayudar a hacer presentaciones más entretenidas y más atractivas. Cuando hagas la presentación de tu producto, de tu oferta, de tu propuesta de valor, deja de hablar de características y empieza a hablar de beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre una característica y un beneficio? Las características tienen que ver con aquel lenguaje técnico, complejo, sofisticado, que viene en los catálogos, de los cuales habitualmente el cliente no sabe. Los beneficios son aquellos elementos de tu propuesta de valor
que se basa en características, pero que finalmente el cliente se está preguntando, ¿eso que me está diciendo y a mí qué? ¿Ah? ¿A mí cómo me ayuda? ¿En qué me beneficia? Por lo tanto, los vendedores técnicos normalmente hacen gala de sus conocimientos y hablan en claves, en códigos, en un lenguaje que solamente ellos entienden y que sirve solamente para darse como la lógica de que son expertos y muy conocedores del producto, pero dejan en total ignorancia al cliente, al que está preguntando. Háblale de beneficio, habla en sencillo, de tal manera que pueda tener un código de entender de eso que me estás hablando, para qué me sirve. En general las características tienen que ver con temas que están intrínsecos al producto. Son elementos muy técnicos, tienen que ver con los tamaños, con los pesos, con códigos, con marcas, etcétera, etcétera. El cliente no sabe de eso. El cliente necesita entender beneficios. Entonces, mi sugerencia es que en base a las características de tu producto, tú vayas definiendo cuáles de esos tienes ventajas respecto de los que tiene la competencia, hasta aquí el cliente no se ha metido, y luego la diseñes y las digas en un lenguaje entendible para el cliente y las transformes en beneficio. En el fondo, tiene las características, de esas características tú seleccionas aquellas donde tú eres más ventajoso y luego eso lo vas transformando en beneficios. De tal manera que al cliente le hablas en su lenguaje y extraído en su propuesta de valor. No de todos los beneficios de tu producto o servicio, sino que aquellos que son realmente ventajosos y que le sirven a lo que aprendiste. Por ejemplo, el cliente se está preguntando siempre cuando tú hablas de características, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Hace unos días tuve que ir a comprar un proyector para proyectar los PowerPoint para usar en clase. Se me había quemado el anterior, o me lo habían robado en realidad. Y fui a una tienda donde vi varios de esos y no sabía cuál comprarme. Los precios eran bastante parecidos y de distintas marcas. Y le pregunto al vendedor, señor, ¿cuál debo llevar? ¿Cuál me recomienda usted? Y él me preguntó cuántos lúmenes necesita. ¿Lúmenes? ¿Qué son los lúmenes? Primera vez en la vida que he escuchado hablar de lúmenes. Claro, porque hay de 1000, 1500 y 2000. Ya, le digo yo. ¿Y qué significa eso? Lo que pasa es que mientras más lúmenes, más alumbra. Ah, interesante. Eso sí, que mientras más lúmenes, la ampolleta dura menos, porque hay que cambiarla más seguido. Me generó un problema enorme. No supe cuál proyectora comprar. Y me fui, no hice la compra. ¿Qué habrían esperado ustedes que hubiera ocurrido si es que ese vendedor hubiera asistido a un taller de ventas consultivas? ¿Qué me debería haber preguntado antes de preguntarme por los lúmenes? Debería haberme preguntado en qué la voy a ocupar. Es distinto usar una proyectora para ver películas en mi casa que para usarla en una oficina, que para usarla haciendo clases, si es fija, si es portátil, si lo voy a ocupar para producción de eventos o en espacios donde hay mucha luz, poca luz. Debería haberme hecho esas preguntas, que yo habría sido capaz de responderle. Y luego él debería decirme, de acuerdo a su necesidad, esta es el mejor proyector porque es lo que usted necesita. Y lo mismo es para un computador, lo mismo es para un zapato, lo mismo es para un auto, lo mismo es para un proyecto industrial. En el fondo es pregúntalo en qué lo va a ocupar, qué es lo que necesita y entender lo que el cliente espera es que tú seas su asesor. En el comercio, de hecho, cuando uno habla de venta asistida, más del 75% de las compras se hacen por sugerencia del vendedor. Entonces yo como vendedor tengo que ser un asesor, tengo que ser un experto, pero tengo que haber preguntado, ¿para qué lo necesita? ¿Cuándo lo va a ocupar? Algunas preguntas básicas, aunque el cliente sienta que ya sabe lo que quiere, por algo es venta asistida. En el caso de la venta técnica, funcionamos mucho con el tema de hacer una presentación bastante dura, bastante concreta, bastante sofisticada, que apunta a la racionalidad. Piensa y acuérdate del taller donde estuvimos hablando acerca de que las personas tomamos decisiones por la emocionalidad. ¿Qué le preocupa a esa persona? ¿Cuál es la preocupación más importante que tiene esa persona que tiene frente a ti? Y probablemente sea no equivocarse. Por lo tanto, tú transmítele porque quiere conservar su trabajo, porque tiene que comprar por cuenta de la empresa. ¿Es el usuario final? ¿No es el usuario final? ¿Compra por encargo de otro? Entonces, ¿cuál es su dolor? Porque la necesidad ya la vimos, pero ¿cuál es su dolor real? Probablemente si es el usuario final, en una venta técnica, en un programa B2B,
probablemente esa persona necesite saber que el producto que tú le vas a vender es eficiente, es de alta calidad, funciona. Pero si es otro, un comprador, hay empresas personas que se dedican a comprar para otros, normalmente en las áreas de administración y finanzas, que están mirando el precio y alguien les encarga, funcionan con clientes internos. ¿Cuál es la preocupación de él? Acudir con una propuesta para ese cliente interno que no le juegue el puesto, no ponga en juego su carrera, hacer bien su trabajo. Entonces, en esta discusión de características y beneficios, cuidado si es que habla siempre de beneficios, pero si te sale un comprador tipo Chihuahua que quiere hablar de las características, meterse en el área chica, tienes que ser capaz de responder eso. Pero ten claro que eso es solamente para responder algunas preguntas y no para hacer tu presentación. Ese es el sentido de la venta, de hacer la presentación. Acuérdate siempre, presenta beneficios y no características.